historias de éxito no empiezan con éxito, empiezan con decisiones. Y muchas veces creemos que las personas que hoy por hoy tienen resultados son personas que siempre fueron seguras, nacieron en la familia perfecta, siempre tuvieron todas las condiciones o siempre tuvieron todo el panorama claro, pero no siempre es así. Todo cambia en el momento cuando uno toma una decisión. Y no necesariamente cuando tienes el tiempo, cuando tienes el dinero, cuando tienes todas las condiciones o cuando tienes todo claro. No, sino simplemente cuando decides, nada más. Y hoy mientras te voy contando mi historia, quiero que te preguntes qué decisión no estás tomando hasta hoy. ¿Qué decisión estás postergando hasta este momento y que tú sabes que ya es momento de tomar asunto en esa decisión? Toda historia de éxito tiene un comienzo y no siempre esos comienzos son bonitos. Soy la niña de vestido celeste, soy la hermana dos de cuatro hermanas. Eh, Somos cuatro hermanas de papá y mamá. Hoy por hoy sé que tengo tres hermanos más de parte de papá. El señor de bigote es mi papá, la señora de rosado al costado, mi mamá. Por acá mi hermana mayor, la hermana tercera y la última aún no existía. Somos natural de una ciudad llamada Piura, aquí en Perú. Desde que nosotros nacimos, nuestros padres siempre estuvieron ausentes. Yo nací muy enfermiza desde muy bebé, siempre dependía de medicamentos para estar saludable. Papá tenía un kiosco en el mercado de esta ciudad y en el afán de que su hija, en este caso yo, reciba los medicamentos a tiempo, empezó a buscar dónde y encontró a una cuadra y media de donde él trabajaba a una enfermera que podía asistirme a tiempo, que es la señora de acá, mamá Chepita, que en paz descanse, ya no existe en este mundo, juntos con su hija, Janet. Al inicio empezamos a llegar a casa solamente por mí, para que me atendiesen a mí. Pero estos ángeles de Dios se empezaron a dar cuenta de que mi hermana mayor y yo, que hasta ese entonces todavía habíamos nacido, estábamos vulnerables porque mis padres siempre estaban trabajando, siempre estaban ocupados y nosotros siempre estábamos totalmente descuidadas. Así que le sugieren a papá empezar a cuidarnos en el día mientras ellos trabajaban y ya de noche nos puedan recoger. Así que al inicio fue solo así y al final terminamos viviendo en la casa de ellas, literalmente, unos años. El mercado de Piura se quema, mi papá pierde todo, así que decide ir a la selva de Perú para empezar de cero juntos con mi mamá. A los 2 años, mamá lo abandona a papá, nos deja también a nosotros. Yo tenía aproximadamente 4 años para cumplir 5 cuando mamá se fue. Entonces, papá decide llevarnos a la selva juntos con él y fuimos a ir a la casa de una tía, la hermana de mi papá. Y ahí empezó una etapa totalmente distinta para mí y para mis hermanas, porque en la casa de mi tía habían muchas carencias, habían muchas discusiones, habían todos los días insultos, todos los días pleito por el dinero y todos los días se recibía golpe, era pan del cada día recibir golpe, ahí te castigaban por todo. Entonces todo eso, y papá siempre estaba ausente, a papá lo veíamos una vez al mes a lo mucho, siempre viajaba. Entonces todo eso fue dejando una niña rota, una niña que se fue sintiendo no suficiente, no valorada, que no tenía un lugar, que no pertenecía a ningún lado, porque los seres que más debían amarla no la amaban, por eso se ausentaban, por eso se iban. Así que me tocó aprender a ser fuerte desde muy niña y también me tocó aprender a llevar procesos que un niño no debería de llevar. Pero hoy por hoy entiendo
que todo eso que pasé, que todo eso que viví, que todas esas carencias, que todo ese abandono, esa ausencia, todo eso era parte de un propósito, parte de un camino. Porque a veces los procesos que más nos duelen son los que más nos preparan para un cambio. Lo que yo sé que acá todos tenemos distintas historias. Antes pensaba que la mía era la más dramática, la más triste, hasta que fui escuchando más historias y me di cuenta que todos venimos de algún lugar. Pero quiero que sepas que todo eso es perfecto, porque de lo contrario, tú y yo no estaríamos aquí. Hoy estamos aquí por todo ese camino que nos ha tocado recorrer, por todo ese camino, por todo ese proceso que hemos estado dispuestos a vivir sin darnos por vencidos y sin perder la fe, sin derrumbarnos. Así que la vida me enseñó a luchar desde muy temprano. Yo empecé a trabajar desde mis 10, 11 años de edad, cuando yo desde muy temprano, desde muy temprana edad, y trabajé en todo, empleada del hogar, paletera, animando cumpleaños, mesera, o sea, de todo. Yo no podía escoger un trabajo. En lo que había, ahí trabajaba, porque era la única forma que yo había aprendido para salir adelante, generar ingresos y poder comer, poder sobrevivir. Nos tocó a nosotros, a nosotras, trabajar desde muy corta edad, ¿no? Pero lo más duro de todo esto no era el trabajo duro que yo tenía que hacer, sino que yo sentía que por más de que trabajaba muchísimo y trabajaba duro, yo no avanzaba, nunca llegaba a ningún lugar. Siempre todo lo que generaba ni siquiera me permitía sobrevivir los gastos del mes. Y cada vez que me despedían de un trabajo, siempre era empezar de cero, siempre era buscar otra vez, esperar un mes, mes y medio, 2 meses para encontrar un nuevo trabajo. Entonces yo sentía que no estaba avanzando. Trabajaba mucho, pero no veía nada diferente en mi vida. Pero siempre algo dentro de mi ser supo que eso no era todo. Llegó un momento en mi vida en que me empecé a cuestionar y a decir, ¿en verdad esto es todo? ¿En verdad no existe nada más? No es que no me guste trabajar, yo ya había aprendido a trabajar desde muy niña, pero yo decía, en verdad, la vida es levantarme temprano, bañarme, ir a un trabajo, regresar muy tarde de la noche y al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo, en verdad. Ya había algo dentro de mí que ahora entiendo que era Dios hablándome, porque Dios vive dentro de nosotros, que me decía, esto no es todo, mi amor. Tengo algo más grande para ti, solo que aún no lo has encontrado. No sabía dónde encontrar, pero algo dentro de mí siempre supo que había algo que podía hacer de mi vida diferente. Así que en medio de todo este proceso, mi salud se empezó a resentir, se empezó a deteriorar, porque dicen que cuando el alma calla, el cuerpo grita, lo que el alma muchas veces no expresa, no dice. Hubieron muchos momentos en mi vida en los que con el único ser que conversaba y que en algunas veces incluso llegué a dudar en medio de todas mis circunstancias si de verdad Él existía, era Dios. Yo hablaba con Él a mi manera, era el único ser con el que yo podía hablar. No existía una mamá, no existía un papá, no existía nadie, un adulto con el que yo pudiera conversar y pedirle un consejo, una orientación o que un ánimo, algo. Así que siempre me terminé refugiando en Él. Entonces, cuando uno no expresa, el cuerpo manifiesta. Y mi cuerpo empezó a manifestar gastritis, infecciones urinarias recurrentes, Helicobacter pylori, enfermedades respiratorias, ovarios poliquísticos, desórdenes hormonales, sobrepeso. Realmente mi cuerpo estaba muy deteriorado. Y en esa búsqueda, porque entendí de que si yo no tenía salud, realmente no tenía nada. La foto que ven ahí, estoy internada 2 meses en una clínica por problemas gástricos. Mi cuerpo, mi estómago ya no resistía ni siquiera poder recibir agua. No podía comer, así que me tuvieron que internar. Y en esa búsqueda llegó Floralit.
Florali es un alimento que yo lo adoro. Soy agradecida con Dios, con la empresa, con Fusion y con el amigo que me lo recomendó de que haya llegado a mi vida, porque este alimento llegó a darme esperanza. Yo, en medio de buscar una vida diferente, decidí empezar por mi salud, sin saber que esas 7 unidades de Floralit que un amigo me regaló se iban a convertir en una puerta que me iba a abrir una vida diferente. Así que empecé a consumir este alimento porque sabía que por alguna parte de mi vida tenía que empezar y yo decidí empezar por mi salud física y empecé a adentrarme con muchos más productos que habían acá en la empresa. Y empecé a sentir muchas mejorías con Floralí y luego me enrolé con Berry Balance, con Proval y con muchos más alimentos. Así que empecé a contarle a todo el mundo lo que yo había encontrado. No sabe lo que he encontrado, es que he encontrado unos productos que son una maravilla, son maravillosos y eso fue lo que me empezó a empujar al negocio. Porque muchas veces las grandes cosas, o sea, las grandes soluciones no siempre vienen con grandes cosas. A veces una solución pequeña lo cambia todo. Y entonces empecé a recomendar a más personas. Empecé a involucrarme con el negocio, decido ingresar al negocio, pero no decido comprometerme con el negocio. Hasta que llegó pandemia en el año 2020. A finales del año 2020 yo trabajaba en una municipalidad en el lugar donde, a 30 minutos del lugar donde yo vivo. Yo actualmente vivo en la selva de Perú, en un lugar donde se llama Moyobamba, y yo trabajaba en un distrito que se llama Soritor. Soy aquí, como pueden ver, andaba con sobrepeso. Y bueno, estaba trabajando ahí. Empecé a ver cómo despedían a un montón de compañeros en plena pandemia. Mamás solteras, compañeras. Y el llanto de esas compañeras a mí me hizo tomar una decisión. Y dije, no puede ser. A mí no me despidieron porque yo estaba en planilla. La mayoría de personal que despedían eran personal locador. Pero fue ese día cuando, en diciembre del 2020, cuando yo llamo a Jason Chuquilín y le digo, quiero hacer Fusion. Me he dado cuenta una vez más que no estoy haciendo nada, que no estoy construyendo, que trabajo, trabajo, pero realmente no construyo nada. Si en este momento a mí me despiden, yo estoy igual de complicada que mis compañeros, porque la única fuente de ingreso que tengo en este momento es este empleo. Así que ese día, en esa llamada, un 20 de diciembre del 2020, yo decidí apostar por mí. Y dije, es momento de empezar a construir algo en mi vida. Así que Jason Chuquilín me dice, Karina, la forma de pensar es haciendo tu Pro Uno. Me explicó cómo se hace el Pro Uno y yo en enero del 2021 arranqué construyendo este bono. Entonces, ahí entendí que ya no era momento de seguir haciendo pruebas en mi vida, que para probar estaban los productos. Hay un momento en el que tú y yo tenemos que dejar de estar probando y tenemos que decidir apostar en un lugar, plantarte en un lugar, decidir dónde vas a construir, cómo quieres construir. Escuchaba a uno de mis mentores, un pastor que se llama Dante Gebel, que muchas veces Dios no nos puede bendecir porque tú no estás plantado en un lugar. Cuando tú te plantas en un lugar y dices, aquí Dios me quedo en Fusion, aquí quiero construirme, aquí quiero yo florecer, aquí quiero prosperar, entonces dice Dios, ok, ya sé dónde quieres que te prospere y empieza a prosperarte. Así que quiero invitarte con esta parte de mi vida a que dejes de probar si eso es lo que ha estado pasando contigo y empieces a comprometerte en cambiar tu historia. Porque nadie va a asumir ese compromiso por ti. Ni siquiera Dios lo va a hacer. Porque Dios no es porque no lo pueda hacer. Él puede hacerlo, pero no va a hacerlo porque Él es un Dios que respeta nuestro libre albedrío, que nos da la libertad de escoger qué es lo que queremos en nuestra vida. Así que ese compromiso tiene que venir de ti. Y cuando tú y yo nos comprometemos, entonces Dios empieza a obrar. Así que arranco en ese año
Y ahora les voy a compartir un poquito, porque algo que yo siempre preguntaba cuando ya me empecé a comprometer a hacerme parte de este negocio, a las personas que me empezaron a guiar, a mis líderes, en este caso a Alberto Medina, Blue Diamond de la empresa en Perú, a Jason Chuquilín, Blue Diamond, a Heidi Pinedo, a Freddy Pinedo, diamante de la empresa, Sergio Torres, Kevin Mesa. Ellos empezaron, Adrian Ward por acá, ellos empezaron a ser mis guías en este negocio. Yo siempre les preguntaba, ¿cuál era ese tip? Dame el tip, dame el secreto para crecer en este negocio. ¿Y sabes qué es el secreto? Ser una persona enseñable, saber escuchar. Así que tomé la decisión de que iba a escuchar, de que iba a dejar de tener esa actitud, de esa Karina que cree saberlo todo y empezar a oír. No solamente a escuchar los consejos, sino también a aplicarlos, todo lo que me dicen, porque muchas veces estamos pidiendo demasiadas recomendaciones y dime mi líder qué hago y dime qué hago esto, es que me está pasando esto, ¿qué me aconsejas? Pero a veces realmente aplicamos lo que nos dan como respuesta. ¿Qué tanto de eso estamos aplicando? Así que yo tomé la decisión de que aparte de volverme una mujer enseñable, iba a ser una mujer que iba a empezar a aplicar todo cuanto aprendía. Me pegué al sistema educativo de Fusion y fue lo mejor que pude haber hecho y por recomendación de ellos. Karina, ¿sabes cuál es el secreto? Pégate al plan educativo. Pégate, enamórate de los eventos, enamórate de estar constantemente leyendo libros, enamórate de conectarte a todos los espacios cuanto te permita crecer. Aprende de todos, del que está arriba, del que está abajo, a tu costado, de todo el mundo. Porque no necesariamente crece el que más sabe, crece el que más aplica. Eso pasa no solo en este negocio, sino en todo en la vida. Así que empecé a aplicar. Ese es el secreto para tener resultados en Fusion. Que te vuelvas una persona enseñable para que puedas llegar lejos en este negocio y en todas las áreas de tu vida. En, en mi presentación, cuando me piden mi edificación, me encanta poner porque para mí lo que más me hace sentido no es los cheques que uno empieza a generar con Fusion, sino la persona en la que tú y yo nos convertimos. Realmente no solo crece el rango. Hoy por hoy yo soy otra Karina, una Karina más libre, libre de dolor, libre de rencor, de resentimientos, de amargura, de miedos, de excusas. Soy una mujer que que ha aprendido a hacerse responsable de su vida, a dejar de excusarse detrás de cualquier persona o circunstancia, sino a asumir al 100% la responsabilidad, a hacerme cargo, a respetar mi proceso, a aceptar lo que tenga que aceptar. Eso es lo que empezó a cambiar en mi negocio. Para mí, estos seres humanos se convirtieron en ángeles en mi vida. Yo los llamo ángeles en mi vida, porque estas personas creyeron en mí antes de que yo lo hiciera. Ellos veían un potencial en mí que yo no era capaz de ver. Pero gracias a escucharlos y a que siempre estuve dispuesta a obedecer, empecé a tener resultados. Los grandes líderes que Dios ha levantado desde el Antiguo Testamento han sido líderes que no necesariamente lo han tenido todo o estaban listos o eran los mejores. Lo que les caracterizaba a cada uno de ellos es que eran obedientes, estaban dispuestos a obedecer, sin, sin estar por ahí dando siempre la contra. Porque muchas veces estamos, pero mi líder, pero esto, pero yo pienso, pero entonces, ¿para qué pides guía? ¿Para qué pides consejo? Entonces yo empecé a hacer caso a todo y a aplicar todo. Y ¿saben qué? Me empecé a enamorar del sistema. Yo me enamoré. Es que yo no puedo vivir sin eventos. Yo no puedo vivir sin escucharme audios. Yo no puedo vivir sin estar en un centro de desarrollo. Si no puedo, es que eso es lo que me mantiene viva. Y lo que me mantiene siempre con energía alta. Y este negocio y todo en la vida necesita de energía alta para crecer, para atraer cosas de esa vibración. Y cuando tú empiezas a escuchar, cuando tú empiezas a aplicar,
Cuando tú empiezas a convertirte en la persona que te tienes que convertir y empiezas a crecer, tu crecimiento se empieza a multiplicar. Les presento a mi equipo Ángeles X. Le puse ese nombre porque entre tantas conversaciones que yo siempre he buscado tener con mis líderes, un día Kevin Mesa me dijo, Karina, recuerda, tú eres un ángel en la vida de alguien más. Y eso te digo también a ti. Tú y yo, cuando tomamos la decisión de crecer, de trascender, de transformarnos, nos convertimos en ángeles para alguien más. Porque estamos listos para ser unas personas que entendemos a los demás y que les empezamos a abrir camino y a mostrar el camino y a decirles, sí se puede salir de ahí. Yo estuve ahí y puedes salir de ahí. Entonces dije Ángeles X y estoy hoy por hoy acompañada de un grupo de personas que han decidido transformarse, que tienen hambre de crecer, que tienen hambre de servir a la gente, que tienen hambre de trascender por el mundo, porque también es importante que sepas que tu equipo es tu reflejo. Cuando yo escucho a la gente quejarse de su equipo, yo los invito a revisarse a ellos mismos. Existe una ley de la atracción y tú atraes lo que eres. Entonces, cuando algo empieza a pasar en mi organización, antes de revisarlos a ellos, yo me reviso a mí misma. A ver, Karina, ¿qué está pasando aquí? Porque tú y yo creamos todos. Y hoy por hoy yo tengo un equipo maravilloso y estoy convencida, tengo la convicción que todos los que están en esa foto, absolutamente todos, y los que no pudieron estar en esa foto, su destino mínimo acá es ser diamantes. Y lo sé. ¿Saben por qué lo sé? Porque sé a quién tienen de líder. Y tienen de líder a una mujer que no se rinde, a una mujer que cree, que avanza, que está dispuesta a rediseñarse, a ser humilde, a aprender de todos, a ayudar, a sostener, a acompañar. Por eso sé que ellos todos se van a hacer diamantes. Las personas correctas llegan cuando tú decides crecer. Yo siempre le digo a mi equipo y se lo digo a ustedes hoy, Dios ya tiene clientes para ti y ya tiene un equipo para ti. Crece y vas a encontrar ese equipo. ¿Sabes por qué muchas veces no te llega? Porque Dios en su inmenso amor te protege y protege a esas personas de ti. Pero cuando tú y yo nos preparamos, no necesariamente estamos listos, pero ya estamos con esa predisposición diaria de prepararnos, de vivir en gratitud, de vivir siempre escuchando, obedeciendo, la gente correcta empieza a aparecer. Y les presento, estos son algunos rangos que hoy por hoy Karina Guerrero ha alcanzado en este negocio. Porque cuando uno se hace diamante, detrás de un diamante hay personas que también están creciendo. Y la verdad me hace feliz porque ellos no solo crecen económicamente, ellos crecen como persona, ellos mejoran sus relaciones, ellos mejoran su manera de pensar, empiezan a cambiar sus pensamientos por pensamientos más abundantes. Realmente, yo tengo la convicción de que el rango somos tú y yo. Tú y yo representamos el rango, lo demás son solo números en esa oficina, pero el rango somos tú y yo. Tu liderazgo se refleja en la vida de otros. Tú vas a saber cuánto estás creciendo en liderazgo cuando veas a tu equipo crecer. Porque tú no puedes liderar a otros si no te estás liderando a ti mismo. No hay liderazgo si tú no te lideras, porque liderazgo es influencia. Liderazgo no es mandar solamente y dirigir. Liderazgo es tener la capacidad de influir, de impactar, de inspirar a otros a avanzar a pesar de todo. Porque todos tenemos dificultades, todos tenemos retos y ese es parte de nuestro camino y ese es parte del proceso para tú y yo formar el carácter que se necesita para el rango que nosotros estamos buscando construir. Son las personas del equipo, les presento, que ya han calificado y hemos estado en la leadership de Panamá. El verdadero crecimiento se refleja en cuántos llevas contigo.
No se trata solo de contar, yo estuve en la academia, yo estuve en el viaje, yo estuve acá. ¿A cuántos llevaste contigo? Porque esto es un negocio de personas. Y para que tú llegues lejos, tienes que hacerlo con un equipo. No vas a lograr grandes cosas solo, sola. Lo vas a lograr con equipo. Y la mejor forma de crecer es hacer que ellos crezcan, es llevarlos contigo a esos lugares que tú sabes que ellos necesitan estar. Aquí les voy a hablar rápidamente de algunos porque sé que muy pronto van a escuchar su historia. Chantal y Guillermo son una pareja, unos jovencitos de 24 años de edad. Yo los conocí ellos tenían su boutique, eran estudiantes en la universidad y ellos sentían que sus prioridades eran otras y que no era momento de hacer el negocio, pero les pegué al plan educativo y hoy por hoy ellos han logrado alcanzar el rango elite líder de la empresa. Sus próximos diamantes a escuchar van a ser ellos. Socorro Llanos, una señora que conocí porque un día tomé la decisión de irme de la casa de mi hermana porque ya no era el lugar correcto para cuidar mi energía. Hay lugares de los que tú y yo tenemos que salir, porque este negocio y todo en la vida se construye con energía. Y yo tuve que salir de la casa de mi hermana porque me estaba haciendo responsable de cosas que no me correspondían y que me drenaban energía y no me permitían construir. Y el salir de ese lugar me permitió tener como vecina a Socorro Llanos. Hoy por hoy la tengo construyendo el negocio conmigo. Está próxima a lograr su Premier Líder. Fiorella Carranza, lo conozco por recomendación de un amigo que me recomienda como para mi clienta. Me hice su amiga, la enrolé con los productos, la empecé a llevar a los eventos y hoy por hoy socia de la organización, también próxima Premier Líder de la organización. Karina González, igual, mamá, empresaria y próxima Premier Líder. Maribel Portocarrero, la conocí haciendo lo que más me gusta en un centro cultural que hay acá en mi ciudad. Entre danzas y arte los conocimos, mamá soltera de 2 hijos. Le hablé de esta oportunidad y ya está próxima también a lograr su Premier Líder porque actualmente estamos construyendo el Blue Diamond en equipo. Vanessa Clavo, ex regidora en nuestra ciudad, tenía un cargo público, mamá, profesora, ganaba muy bien siendo docente, sin embargo, a costa de tiempo, descuidando a su niño. Y hoy por hoy es mamá presente, próxima premier de la empresa. Vanessa Dávila, igual, empresaria, mamá soltera de 2 hijas, y hoy por hoy tiene mucho más tiempo gracias a este negocio para dedicarle vida y tiempo a esos 2 seres humanos pequeños que dependen de ella. Andy Guamuro, lo conocí haciendo deporte cuando tomé la decisión de hacerme responsable de estar en un peso saludable, porque entendí que yo no podía estar en un negocio que hablo de salud y yo no verme saludable. Así que tomé la decisión de empezar a hacer deporte. Lo conozco ahí, antifusion total, pero el plan educativo es capaz de volver a cualquier antifusion un apasionado por esta empresa, porque esta empresa nos cambia la vida. Hoy por hoy, próximo Premier Líder de la empresa. Entonces, ¿a cuántos estás llevando contigo? De eso se trata. Y la transformación siempre empieza en ti. Ahí les comentaba que yo empecé con un sobrepeso y tomé la decisión de ponerme en un peso saludable. También les conté que mi papá, o creo que se me fue esa parte de la historia, mi papá también se va de nuestra vida por completo. Nosotros lo veíamos una vez al mes cuando éramos niñas, pero luego él se va de completo cuando yo estaba por cumplir mis 13 años. Viajó y nunca más volvió. No supe de él más de 20 años hasta que el año pasado, gracias a Dios, gracias a las oraciones, gracias a creer en Él y gracias a estar dispuesta a sanar, a soltar y a estar lista para ese encuentro, Dios me dio la oportunidad de poder volver a ver a mi Padre terrenal después de más de 20 años. Y hoy agradezco a Dios, fue en los tiempos perfectos de Él, porque si Él hubiese aparecido antes, yo no estaba lista para ese encuentro. Yo estaba lista para hacer reclamos, yo estaba lista para desahogar todo el dolor que tenía, pero no estaba lista para perdonar. Sin embargo, Dios quiso que llegase así en ese tiempo y ese encuentro fue muy lindo. Él me ayudó con sus oraciones a formar el diamante. Yo siempre supe que la bendición de mi Padre Celestial, incluso en los momentos más difíciles y en los momentos en los que había dudado que si Él existía o no, Él siempre ha estado. Pero también sabía que era importante contar con la bendición de mi Padre terrenal,
porque eso es bíblico, es el único mandamiento con promesa, honrar a tu padre y a tu madre. Mi madre ya no existe en este plano terrenal, así que con ella me tocó hacer cuentas almáticamente, por escrito. Pero algo en mi corazón siempre me decía que mi padre sí estaba vivo. Y yo le pedí a Dios que me diera esa oportunidad. Y cuando yo decidí transformar mi dolor en amor, en propósito, Él llegó a mi vida, porque nada es casualidad. Así que no solo cambió mi vida, cambié yo. Y por eso empezó a cambiar mi mundo. Y cuando tú cambias, empiezas a generar un impacto a los miembros de tu casa. Las primeras personas con las que yo quise hacer este negocio cuando inicié el año 2021 fue con mis hermanas. Pero yo en el camino entendí que para que ellas estuviesen aquí conmigo, yo tenía que demostrarles a ellas que este negocio sí funcionaba, que yo me tenía que hacer responsable de tener resultados. Muchos seres de tu hogar van a empezar a hacer este maravilloso negocio cuando te vean tener resultados. Y yo tomé la decisión de que iba a tener resultados. Pero ellas no solamente empezaron a ver resultados económicamente en su hermana, ellos empezaron a ver otra Karina. Empezaron a ver una Karina llena de amor, llena de pensamientos positivos, siempre agradecida, siempre contenta, siempre feliz a pesar de los retos. Y ellas empezaron a querer desear que eso a ellas también les pase. Y ahí fue cuando les dije, ¿saben por qué vivo así? Por Fusion. Esta empresa, hermana, me lo ha cambiado todo. Ustedes tienen que darse la oportunidad de aprender, de hacer este negocio. Y el verdadero éxito es ver crecer a tu familia contigo. Yo soy feliz de ver a mis hermanas hoy siendo unas pro unos constantes en el negocio. Ellas vinieron también a construir sin darse cuenta conmigo el diamante. Y yo sé hacia dónde les lleva ese pro uno. Karina Guerrero se pasó más de un año cuando inició el negocio el 2021 en pro uno. Y si tú llevas más de un año en pro uno, tranquilo, tranquila, te vas a hacer diamante si no paras, si no te rindes. Así que todo empezó a tener sentido. Logramos el rango diamante. Hoy por hoy sé que diamante no es solamente el resultado y que tampoco es posible construirlo solo. Esto se hace en equipo. Entonces, por eso para tener un equipo uno tiene que constantemente prepararse porque este es un negocio de personas y cada persona viene de un mundo diferente y tiene habilidades diferentes y retos diferentes y uno tiene que estar dispuestos a ayudarles a construir su mejor versión. Aquí estoy en Trujillo, en un día de éxito que se celebró allá y me reconocieron como diamante. Y una felicidad inmensa de tener a dos de mis hermanas ahí conmigo, viendo cómo me reconocían, viendo cómo celebraban muchas personas el resultado que habíamos logrado. Y una de las mujeres que más se opuso cuando yo inicié a hacer este negocio fue mi hermana mayor. Cuando yo inicio el 2021 a hacer este negocio, yo vivía con mi hermana mayor y ella no entendía el negocio, no quería que haga este negocio. Y ahora entiendo que gran parte de ese no querer de ella no era por Fusion, era por mi falta de resultados, era porque yo no me comprometía al 100%. Y cuando logramos este rango, ella me dejó este mensaje y ahí entendí que uno se gana el respeto de los suyos con resultados. El mérito no es el destino, sino del esfuerzo constante, de que no hay forma de rendirse ante los desafíos. Hoy, al alcanzar este nuevo rango, no solo se celebra un título, sino la grandeza de tu carácter, tu disciplina y tu visión. Felicitaciones por demostrar que la verdadera altura se alcanza con perseverancia, humildad, pasión. Que este logro sea solo el inicio de nuevas conquistas. Recuerda, tú eres la arquitecta de tu propio imperio. Felicidades, hermana hermosa. Te vas a ganar el respeto de los tuyos cuando estés dispuesto o comprometido a construir tus resultados. Todo lo que sembraste siempre va a dar fruto. Dios jamás se queda con el trabajo de nadie. Si estás sembrando, vas a cosechar. Pero no esperes cosechar si no estás sembrando. Y les cuento, el año 2024, la hija de mi hermana mayor cumplía 14 años. Así que nos fuimos a una heladería, nos comimos unos helados, me pidió que le regalase un libro.
Mira el legado que uno empieza a dejar en la gente, en los nuestros. Ella ya me empezó a ver leer y ella también empezó a crear el hábito de la lectura. Y como regalo de cumpleaños me pidió un libro. Y en esa tarde yo le pregunté qué quería para sus 15 años. Y le pregunté porque cuando yo cumplí los 15 años, que es una edad importante en la vida de una niña, nadie se había acordado de mí. Ese día me castigaron, ese día llovió, o sea, fue un día que me marcó totalmente. Así que cuando ella me dijo, tía, ¿tú crees que yo pueda soñar con volar? Yo ya estaba acá en Fusión. Ella ya me había visto haciendo muchos viajes. Yo le dije, tú no solo vas a soñar con volar, tú te vas a subir a esos aviones y yo te voy a cumplir ese sueño. ¿No quieres fiesta? No, quiero viajar como tú. Así que le llevé de viaje, me fui a San Andrés con ella y un grupo de amigos, dentro de ellos Jason Chuquilín. Y hace unos días se celebró el Día de la Mujer, 8 de marzo. Y mi sobrina me dejó este mensaje, porque yo también le había escrito en el Instagram por el Día de la Mujer. Y me dice, feliz día, tía Bella. Feliz de tenerte como mi familia. Feliz de tenerte como mi tía. Orgullosa de ti por lo mucho que has logrado y lo que falta por lograr. Porque gracias a ti tengo una perspectiva diferente. Gracias a ti cumplí sueños y gracias a ti sonreí de corazón. Feliz día, tía linda. ¿Cómo voy a querer rendirme? ¿Cómo te vas a rendir si los tuyos te están observando? Si tú eres el elegido, la elegida para dejar un legado diferente en tu familia, ya no tienes el control de lo que pasó en tu pasado, tienes el control de lo que puedes hacer hoy para construir un futuro diferente. Los resultados que tienes hoy son producto del ayer y lo que hoy estés dispuesto a hacer o no hacer será resultado para mañana. Cuando tú creces, tú puedes cambiarle la vida a otros, porque esto no solo se trata de ti, se trata también de la vida de los tuyos y de otras personas que también te están viendo. Así que seguí creciendo y sin dejar de ser quien soy. A ver, yo creo que en otra vida he sido artista porque no sé, es que yo cuando estoy en escenarios me encanta avanzar, me encanta cantar, me encanta actuar y yo siento que soy viva cuando hago esto. Yo agradezco eso también a Fusion porque fue gracias a este negocio que empecé a tener el tiempo para hacer las cosas que más me gustan y cosas que había olvidado que me gustaban. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué estás dejando de hacer por falta de tiempo? ¿Qué no estás haciendo por falta de tiempo? Y si no lo haces hoy, ¿en qué vida la vas a hacer? Tiene que ser en esta vida. Si no, ¿cuándo vas a vivir? Hacer lo que más te gusta es vivir. Eso es vivir. El éxito no te cambia. Te permite ser más tú. Yo creo que sigo siendo más yo. No ha cambiado mi amor por el arte. Es más, hoy por hoy incluso me expreso de una manera diferente. Hasta el entorno que no hace fusion te notan diferente. Y ellos, todo este entorno me notan diferente y cada vez siento que fluyo más, brillo más y bueno. Y mientras construía también estaba viviendo. Yo empecé acá por mejorar mi salud física. Luego empecé por querer tener un plan B en mi vida en caso me despidiesen de la municipalidad y que por cierto me despidieron 4 meses después que arranqué el negocio en 2021. Dios es perfecto, ya me estaba preparando para yo tener algo en manos, algo grande esta vez. Y bueno, pero Dios es hermoso, Dios es fiel, Dios es abundante, Dios es maravilloso. Él dice, pedid y se os dará. Yo a veces hago mi mapa de sueños y cuando oro después de que veo mi mapa de sueños, yo siempre le digo a Dios que, o siento que Dios me dice, hija, si supieras el mapa de sueños que tengo acá en el cielo, para ti es tan pequeño comparado con todo lo que me pides. Yo siento eso, pero aún así he aprendido a pedir, he aprendido a sentirme merecedora, porque Dios te ama por no por lo que haces, sino por el hecho de ser su hijo, su hija nada más. Y este negocio me ha dado Panamá, me ha dado España, Barranquilla. El proceso también se disfruta. San Andrés, ahí con mi sobrina, Bogotá. Realmente esto no me hubiese pasado si yo me quedaba en la misma municipalidad, ganando 400
350, $400 al mes. Esto no me hubiese sucedido, definitivamente. Yo no soñaba con viajes. Yo venía acá por salud física, pero Dios quiso darme más, porque decidí escuchar, ser obediente y aplicar. Así que sí se puede, pero tienes que quedarte. Cuando ya arranqué el negocio el año 2021, veía cómo calificaban a los bonos viajes, las personas que me estaban guiando. Y yo decía, yo sé que a mí también me va a pasar. Sé que a mí me va a pasar. Yo sé que voy a calificar a uno de esos bonos viajes y voy a vivir esa experiencia que Fusion nos da. Así que califiqué. Nos fuimos a Punta Cana el año pasado. Tuve la bendición de tomar una foto ahí con Álvaro Zúñiga. No fui sola. Fui con dos de mis socios, Adolfo y Chantal, porque no siempre las historias se tienen que repetir. Yo a veces había escuchado de algunos líderes decir, y mi primer bono viaje estuve solo, sola, y yo deseaba tener conmigo a alguien de mi equipo, y decía, no necesariamente me tiene que pasar lo mismo, a mí me va a pasar algo diferente. Yo voy a estar con alguien de mi equipo ahí, no voy a estar sola. Recordemos que nuestra palabra tiene poder y que uno crea con la palabra. Así que yo decidí desde un inicio crear que yo iba a ir con alguien más a ese bono viaje. Y fue una experiencia inolvidable. Puedes estar cerca de los líderes que admiras. Tomarme esa foto con Lili Rosales en el mar fue algo maravilloso. Para mí, Lili Rosales es una de las mujeres que me inspira más. Me encanta ese liderazgo de amor que ella brinda a toda la sociedad Fusion. Me encanta. Y de verdad que fue una bendición poderme tomar una foto con ella, tener una plática ahí con ella. Fue muy maravilloso. Estar con mis socios, estar con mi líder, Jason Chuquilín, y que en ese bono viaje él me diga, ¿te acuerdas que yo te decía, Karina, vamos a viajar, Karina, esto te va a pasar? Y ahora estás aquí conmigo, viviendo el sueño, amiga. Y yo le decía, gracias, Jason, gracias de verdad, gracias por haber estado siempre ahí. Honra a tu patrocinador. La forma mejor de honrar a un patrocinador es escuchándolo y es teniendo resultados. No caminas solo cuando tú decides crecer. En febrero de este año, del 9 al 12, se dio la Academia de Liderazgo en Panamá y esta vez fuimos 8 personas del equipo. Fue una maravilla poder estar ahí con varios líderes de la organización. También me encantó poder participar del espacio que Fusion creó para Diamantes a Más. De verdad que estando en esos sitios, en esos lugares, con gente linda, abundante, con gente que un día tú admirabas, con gente que un día tú empezaste a respetar, a seguir, a escuchar, y estás en ese sitio, yo en ese lugar sentí que siempre he pertenecido a ese lugar. Yo sentía que Dios me decía, este es tu lugar, siempre ha sido aquí tu lugar. Solo te estaba preparando. Aquí perteneces. Y déjame decirte, tú también perteneces a esos lugares. Dios no te ha traído acá a este negocio para dejarte a mitad del camino. Él te ha traído para las grandes ligas, Él te ha traído para los grandes resultados, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Tú tienes que decidir si quieres ir por esos grandes resultados. Y te conviertes en alguien que antes admirabas. Empecé a calificar a todo. Activamos ya el bono auto, ya estamos pronto a materializar, ya tengo clarísimo para cuándo vamos a hacer materializado esa camioneta Kia Seltos roja hermosa que me encantó, que hizo clic conmigo. Ya calificamos al bono viaje Curazao porque después de haber vivido Punta Cana dije, Dios mío, yo quiero seguir conociéndote. Yo siempre en mis oraciones le pedía a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, sin saber lo que le pedía. Y estar en Punta Cana, ver toda esa hermosura del lugar, dije, esto es tu gloria. Me estás mostrando tu gloria, no podía creerlo. Y yo quiero seguir conociéndote, Dios. Conocer los mejores lugares del mundo es conocer a tu creador. Atrévete a conocer más a tu creador viviendo experiencias. No es suerte, es lo que pasa cuando no te rindes, así que no te rindas. Y cuando creces, las metas también crecen contigo. Jason Chuquilín acaba de lanzarnos una calificación, un bono viaje a Aruba y ya hemos calificado 4 personas del equipo, porque la mejor manera de honrar a tu patrocinador es calificando todo lo que ellos crean. Una calificación se crea para que tú califiques, para que tú seas el primero y tu equipo con tu ejemplo también lo quieran hacer. Y lo que era antes un sueño, hoy es solo un siguiente paso. Hoy decimos, vamos y califiquemos. ¿Qué se tiene que hacer? Vamos, hagámoslo. Sí se puede. Y damos lo mejor de nosotros. Y nadie empieza en grande.
Les muestro uno de mis cheques de la semana 15 del año 2021. Yo recuerdo que cuando vi este cheque dije, negocio millonario. Negocio millonario, ¿cómo es posible? 18,98. Pero un día Jason me dijo, Karina, un día estos 18,98 mías se van a multiplicar por 10 y por 10 y por 10 y por 10. Y yo le creí. Todos empezamos dudando, amigos. Karina Guerrero no fue una mujer que todo lo tuvo claro. O que siempre dije, sí, 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 lo voy a lograr, sí, sí, he tenido momentos en los que he dudado muchísimo de mí, en los que he dudado si en verdad soy capaz de liderar gente. Lo que más me ha hecho tambalear en este negocio ha sido liderazgo, hasta que empecé a aprender a liderarme a mí misma y entendí que si yo era capaz de liderarme a través de la influencia, era capaz de liderar a otros. Así que mientras algunos se quedan solo dudando, otros a pesar de la duda tomamos la decisión de creer, de avanzar, de quedarnos. ¿Ok? Y esto empieza a pasar cuando no te rindes. Hoy por hoy, esto es el ingreso que se genera un diamante. No ha sido perfecto el camino, pero sí ha sido constante. Algo que te invito a hacer es lo siguiente: vuélvete imparable, como dice mi mentor Laín García, vuélvete imparable. Esto pasa así. ¿Qué pasa cuando tú estás en la cola de un banco y te sales de la cola? ¿A dónde regresas? Al final otra vez. Cada vez que te sales, regresas al final. Y lo que hubieses estado cerca de llegar a la ventanilla, a ese paso nunca llegas. Lo mismo pasa en este negocio. Dificultades, retos van a haber. Todo el mundo las tiene. Yo creí que solamente yo los tenía. No, todo el mundo tiene retos. Pero ¿saben qué? No paran, no paran, no paran, no paran. Y esos pequeños pasos que a veces parecen insignificantes son los que poco a poco te van acercando a tu meta y van formando tu carácter. Y termino con este mensaje diciéndote, Dios también te quiere usar. Estás aquí en una empresa que mejora la vida a la gente, que le cambia la vida a la gente. Y para cambiar la vida a otros, primero tienes que tomar la decisión de cambiar tu vida. Y estás aquí porque Dios te quiere usar. Yo siento que este negocio es un negocio muy espiritual. Este negocio me ha acercado tanto a Dios como nada en la vida. Mi siguiente destino, el Black Diamond. Les presento a mis motor y mis motivos, mis hermanas. Encuentra un por qué hacer las cosas. Y míralo todos los días y no te rindas. Cada vez que las veo a ellas digo, no me puedo rendir, no me puedo rendir. Tengo que mostrarles que existe otro camino, que sí se puede, porque yo sé de dónde venimos, sé todo lo que hemos vivido, sé todo porque los mismos dolores que he vivido yo los han vivido ellas. Sin embargo, sé que ellas aquí pueden ser libres de salud física, de salud emocional y de salud financiera. Así que por eso es que no me rindo. Así que no necesitas verlo todo claro para empezar, solo tienes que decidir que ya no quieres vivir igual. Muchísimas gracias. Gracias, Karina. Me has conmovido, me has dado muchísima emoción, muchísima alegría. Te agradecemos. Creo que los mensajes que nos han puesto todos son de profundo agradecimiento. Eres testimonio e inspiración para seguir adelante. Copié casi todo porque tienes unas frases poderosas, bastantes parecidas a las que también Karinita Suquita nos dice. Y aquí hay una personita que levantó la mano, Marlene. Vamos a darle. Y por el tiempo estamos pensando que vamos a dejarlo. Pueden comunicarse por interno con la persona que les invitó, que quieran. Y gracias, gracias a las dos Karinitas por habernos regalado su tiempo, su corazón. Como siempre digo yo, son personas que vienen acá a darnos ese testimonio y en verdad nuestro negocio es un negocio espiritual, es de energía, de creencia en uno y sobre todo en Dios. Dios nos quiere usar y no es solo los resultados que cada uno tenemos, sino las personas quienes a nosotros podemos abrirles esas puertas y juntos seguir avanzando. Así que gracias nuevamente a todos por conectarse
y Dios mediante nos vemos el próximo martes. Una buena noche, bendiciones, adiós, Dios, cuídense. adiós. Chiquita.